presenta Camino hacia Roma. Amarte solo a ti, Señor. Conducido por Amarte solo a ti, Señor. Salvador Francisco Melara. Amarte solo a ti, Señor. Y no volver atrás. Seguir tu caminar, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Vamos a continuar con la lectura y análisis del libro Defiende tu Fe, un libro muy interesante que es necesario que todos los católicos lo tengamos en nuestra casa, pero no de adorno, sino para poderlo leer y para poderlo estudiar, si es posible también a nivel de comunidad, poder apartar un tiempo para estudiar este libro y de esa manera pues conocer algunos detalles, algunos datos, como se van a estar explicando durante este programa, sobre nuestra fe, sobre las creencias que tienen otros grupos fuera de la Iglesia Católica, todas las objeciones que le hacen a uno como católico y que eran las que yo hacía también cuando yo no era católico, y cómo poder responder a cada una de estas situaciones. Recuerde que San Pedro nos manda a dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos lo demande, y tenemos que hacerlo con inteligencia, con conocimiento, con sabiduría, con amabilidad, pero también con firmeza. No hay que confundir la amabilidad y la caridad con alcahuetería o el pecado de omisión, porque muchos lastimosamente confunden la caridad cristiana a no decir nada. Ay, déjelos, no les diga nada, usted falta la caridad. Al contrario, el amor es buscar el bien de las otras personas, y el interés nuestro es que las otras personas que no conocen nuestra fe puedan conocerla, poder defender nuestra fe. Cuando ellos son agresivos, pues también tener firmeza en la defensa de nuestra fe, y eso es caridad, eso es amor, porque estamos interesados para que ellos conozcan. Si yo tomo la actitud de ay, déjelos, no estoy teniendo una verdadera caridad, porque estoy dejándolos en el error, en la mentira, y nosotros no podemos pecar de esa manera. Estamos pecando mucho de omisión al no tener el valor de decir las cosas como son. Por eso tenemos que ya ir tomando como iglesia, como católicos, la conciencia de que tenemos que conocer nuestra fe y poder dar razón de nuestra fe a todo aquel y a todos aquellos que están denigrando y que están difamando la iglesia. Hace unos días pasó una situación. Estaba viendo en las noticias que habían demandado judicialmente al titiritero de un personaje de estos títeres, títeres de Plaza Sésamo. Estaban demandando a uno de los titiriteros de una de estas figuras, unos hombres ya, porque supuestamente él los había abusado sexualmente cuando eran niños. Entonces el juez federal que se encargó de recibir esta demanda desestimó la demanda y dijo que no procedía porque eso había sido hacía mucho tiempo y que ya eso había pasado, ya no había manera de poderlo perseguir. Pero incluso yo en el Facebook puse un comentario: esta gente se equivocó, no hubiera demandado al titiritero, hubiera dicho que era sacerdote, inmediatamente el juez ordena detención, porque eso es un detalle bien interesante. Si nosotros vemos, y yo conozco el caso de un sacerdote que yo conocí a él personalmente ya hace algunos años, muy buena persona, muy buen amigo, pero ahorita él está bajo proceso judicial porque un hombre llegó a demandarlo cuando él era monaguillo, que este sacerdote lo había manoseado, ni siquiera que lo había violado, que lo había manoseado. Inmediatamente el juez ya dictaminó proceso, pero al titiritero no, dijo que eso ya había pasado mucho tiempo. Entonces esas cosas, mis queridos amigos, los enemigos de nuestra fe las agarran como una manera de ataque y empiezan a decir: sí, es que todos los sacerdotes son pedófilos, todos los sacerdotes son violadores, todos los sacerdotes, todo, generalizan. Todos. Por eso, mis queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de poder conocer incluso estos datos. No son todos, ha habido un porcentaje, porque sí lo ha habido, pero no son todos. E incluso también por el lado protestante han habido pastores. Hace poco salió aquí en El Salvador la noticia de un pastor que había violado a su hija, había amenazado, casi mata a su esposa, y salió la noticia.
un pastor. Pero sabe que hay veces que los mismos católicos se vuelven como que defienden más a los protestantes que a los mismos sacerdotes, porque muchos católicos se quedan callados cuando cuestionan, cuando calumnian a los sacerdotes, pero no vaya uno a comentar que un pastor empiezan a decir, ¿y cuál es el propósito suyo de divulgar esto? Usted que no ha salido de ahí, usted, y empiezan a cuestionar. Por eso, queridos amigos, tenemos que entender que nosotros como católicos debemos de tener firmeza en nuestra fe, saber responder, porque los enemigos de nuestra fe no escatiman esfuerzos a la hora de querer venir y calumniar y denigrar a nuestra iglesia. Por eso tenemos que estar firmes en la fe, saber defenderla. En la página 10 del libro Defiende tu Fe, ahora nos cambia el tema. Estuvimos hablando en los programas anteriores con respecto a la historia del protestantismo, los diferentes grupos protestantes, cómo se fueron formando hasta llegar a los diferentes movimientos pentecostales y neopentecostales que hay ahora. Y cómo termina la página 9 con esa declaración tan rotunda que dice, si tú eres católico, apostólico, sabes que tu religión fue fundada en el año 33 de la era cristiana por Jesucristo, el Hijo de Dios, y que no ha cambiado desde entonces. Eso fue contundente para mí porque tenía razón. Históricamente, no se puede de ninguna manera venir y decir, no, la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Ningún historiador serio acepta esa afirmación. Las personas que creen que Constantino fundó la Iglesia Católica son las que han estudiado historia, y es un chiste, es una broma que anda en las redes sociales, que han estudiado historia en la cátedra de Homero Simpson. No saben nada de historia, no han entendido nada, simplemente están repitiendo la ignorancia que otro ignorante les ha enseñado. Históricamente la Iglesia viene desde el primer siglo, la Iglesia nace católica, la Iglesia es católica, eso es lo que la distingue. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña, página número 10, qué es lo que nos enseña el Concilio Vaticano II acerca de nuestras relaciones con los hermanos separados? El Concilio Vaticano II les cambia el nombre, porque antes de Vaticano II, las personas que se salían de la Iglesia Católica tenían un epíteto, un nombre, y era un nombre pues que hoy lo han querido maquillar, lo han querido disfrazar, pero le han ya perdido el verdadero sentido por andarlo disfrazando o queriéndolo maquillar, porque antes se le llamaba simplemente herejes. Y recuerde que en uno de los primeros programas de esta serie estábamos hablando acerca de la herejía, la negación pertinaz, obstinada de verdades de fe. Entonces, cuando alguien niega verdades de fe, como por ejemplo la iglesia, los sacramentos, los dogmas marianos, y niega esas afirmaciones, ya sea tanto que esté dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, es un hereje. Ha perdido el enfoque, se ha extraviado de la verdad y está negando pertinaz y obstinadamente verdades de fe. Pero después del concilio se suavizó la palabra y hoy ya no se le llama herejes, pues se le llama hermanos separados. Así me decían antes a mí, hermanitos separados. Yo no entendía de hermanos separados. Para mí los católicos eran apóstatas, hijos del diablo, y se iban a condenar. Yo no andaba entendiendo de que me esté diciendo hermanitos separados. Separados eran ustedes, les decía yo, que se han apartado de la verdad y están siguiendo la mentira del romanismo. Esa era mi reacción cuando me decían separados. Pero como no entienden realmente lo que significa esta parte, ni tampoco han entendido lo que significa el ecumenismo. Vamos a hablar un poco sobre esta situación del ecumenismo. El Concilio Vaticano II, o sea, la reunión que junto con el Papa hicieron todos los 2150 obispos en aquel momento del mundo, desde 1962 hasta 1965, publicó un decreto acerca del ecumenismo, en el cual se enseñan varias cosas que hay que tener en cuenta en el trato con nuestros hermanos separados. En este documento encontramos los siguientes conceptos. Y nos va a enumerar una cantidad, un número de unos aproximadamente 8 conceptos que los vamos a tratar de ver para entender qué es el ecumenismo. Antes de entrar en cada uno de estos conceptos, entendamos ¿qué significa ecumenismo? Ecumenismo es el esfuerzo, el intento que está haciendo el Papa, la Iglesia, para unificar a todas las congregaciones, a todas las confesiones cristianas, para que vuelvan a estar en comunión con la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica.
El ecumenismo no es, como muchos lo interpretan, aquella forma de pensar que dice no importa la iglesia que vaya, donde quiera está Jesús, tú puedes ir al culto, puedes ir a misa, de todos modos si tú tienes un corazón sincero, donde quiera vas a encontrar a Jesús. No, eso no es ecumenismo. Tenemos que entender que el ecumenismo es ese intento, ese esfuerzo para que todos los que se han salido del seno de la iglesia puedan regresar nuevamente. Para eso tenemos que entender cuál es el protestantismo histórico y cuáles son los grupos que hoy también se le llama protestantes, pero que no están ya relacionados con el protestantismo histórico, sino que hoy sí están bien alejados de los primeros protestantes, que fueron Lutero, Calvino, Zwinglio y todos estos que les llamaron reformadores. Porque hay muchos hermanitos en nuestra iglesia, muchos católicos, que han interpretado de manera equivocada el ecumenismo. Yo me acuerdo que una vez me dijo una persona, un cantante, es que yo soy bien ecuménico, me dijo. Una cantante, una mujer. Yo soy bien ecuménica, me dijo ella. Yo voy a cantar a donde me invitan. Claro, ella en ese momento yo la estaba reprendiendo porque estaba yendo a cantar en ese momento a una celebración que tenía una organización protestante llamada Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Es una organización paraeclesiástica, ya se ha mencionado en otros programas, donde no le hablan de Biblia, no le hablan de Jesús, de religión, de congregaciones, de iglesias, le hablan solamente de Jesús y de lo que Jesús ha hecho. Pero el objetivo es ganarse la amistad de las personas que van llegando con el propósito de ya una vez somos amigos, ya fuera de los desayunos, fuera de las reuniones, entonces ya entre amistad e incluso negocios que se pueden hacer, porque hasta se intercambian tarjetas de presentación, ahí ya una vez se ha logrado conseguir la amistad de alguien, ya uno ya empieza a mirar, ¿y qué haces tal día? Vamos, tenemos una celebración en nuestra congregación, venite sin compromiso, solo para que pases un tiempo de confraternidad, de compañerismo, y así es como se están llevando a mucha gente, especialmente en estos estratos de empresariales, de ejecutivos. Por eso es que así se llama, hombres de negocios. Es un gran negocio esa situación. Entonces esta persona iba a cantar a una convención que tenía. Y le digo, pero si usted es una cantante católica, muy famosa, muy reconocida, ¿usted qué está yendo a hacer a ese lugar? Usted no puede estar yendo a promover protestas, ni tampoco estarlo promoviendo en su página web, ni estarlo promoviendo en su Facebook. Usted tiene que tener una identidad como católico. Y su respuesta fue, es que yo soy bien ecuménica. Mi forma de interpretar esto no es chicha ni limonada, simplemente no es nada. Tiene un falso concepto del ecumenismo. No es, como dicen en otros lugares, ni Chana ni Juana. Simplemente va donde pueda vender sus discos de música y donde le puedan dar sus honorarios por ir a cantar. O sea, que a ella no le importa ir a cantar a Dios y al diablo. Lo importante es ir a ver dónde canta para recibir su dinero. Mis queridos amigos, no podemos hacer las cosas así. Como católicos tenemos que tener nuestra identidad. El ecumenismo no es que usted va a ir al culto en la mañana y en la tarde va a ir a misa. Eso no es ecumenismo, mi querido amigo. Eso es no tener una definición. Eso lo dice Jesús en el libro de Apocalipsis. No eres tibio, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Y porque eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Jesús es bien claro. Él nos pide que seamos radicales. O vamos a estar o no vamos a estar. Jesús dijo que tú sí seas sí, que tú no seas no. Porque si ya estás hablando de otra manera, eso ya viene de malas inclinaciones del corazón. Jesús es muy radical también y Él nos pide que seamos de esa manera. Entonces, ¿qué significa esto del ecumenismo? ¿Cuáles son esos numerales, esos datos, esos conceptos que se encuentran en este documento sobre el ecumenismo? Primero, una sola es la iglesia fundada por Cristo Señor. Una sola. Esto es bien contundente, lo dice claramente la palabra de Dios. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él no habló en plural, Él habló en singular, mi iglesia. Muchas son, sin embargo, dice este documento, las comuniones cristianas que a sí mismas se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Esto es muy terrible. Esto fue uno de los puntos que crearon en mí un conflicto moral durante el tiempo que yo fui protestante. Por mucho tiempo yo traté de tapar el sol con un dedo, tratando de buscar explicaciones. Yo recuerdo, yo era un pentecostal
Pentecostales se le llama a aquellos que son muy dados a los movimientos, al mover del Espíritu Santo, y pongamos esa frase entre comillas, donde se dan lenguas, profecías, visiones, que yo soñé, que el Espíritu me dijo, que Dios me habló. Entonces los pentecostales son muy dados a este tipo de situaciones. Yo era un pentecostal. En contraste con aquellas personas que se hacen llamar bautistas o Misión Centroamericana, que aquí son los presbiterianos. Entonces ellos son muy fríos, por así decirlo, muy litúrgicos, muy solemnes en sus celebraciones, cantan con himnario, no aplauden, no permiten estas manifestaciones externas de gritos. Cuando se ora, el que está dirigiendo la oración desde el púlpito es el único que está hablando, todos los demás en silencio. En cambio, los pentecostales, uno empieza a orar y todos empiezan a gritar cada quien sus cosas al mismo tiempo, hay un desorden en la oración. Entonces un día me dice un jovencito, un niño, un muchacho, un adolescente en esa época, que era uno de mis alumnos en la escuela dominical, y me dice: mira, hermano, ¿y por qué razón existen nosotros que somos pentecostales, y por qué hay bautistas, y por qué hay de allá? Entonces yo no sabía qué responderle, porque él era un jovencito. Tampoco quería yo escandalizarlo a él en ese momento para decirle: no, lo que pasa es que unos interpretan de una manera y otros interpretan de otra. Entonces yo no sabía qué respuesta darle sin causarle un conflicto a él en su niñez, por así decirlo. Entonces le dije: no, es que ¿sabes qué? A Dios le gusta la diversidad, y como Él sabe que nosotros los seres humanos tenemos diversidad de caracteres, de personalidad, entonces algunos somos más expresivos, más fogosos, más alegres, en cambio hay otros que son más recatados, más introvertidos, más serios, más solemnes. Entonces Dios ha hecho todas estas iglesias para que cada quien se sienta bien de acuerdo a su personalidad. Por ejemplo, si vos sos muy introvertido, muy tranquilo, pues entonces ahí están esas congregaciones donde te vas a sentir bien. Pero si sos muy alegre, muy extrovertido, pues están las otras donde ahí sí vas a darle libertad a tu personalidad. Después se me acerca la hermana que me acompañaba a mí en esas clases y me dijo: mira, Salvador, ¿no te sentiste hipócrita al responder eso? Yo me sentí hipócrita decir eso. Claro que sí, porque no era la realidad. Esto que estoy diciendo no era una verdad lo que yo le estaba diciendo al muchacho. La verdad era que todas estas congregaciones están divididas entre sí. Unos creen una cosa, otros creen otra. Unos condenan a estos porque hacen esto y los otros condenan a los otros porque no lo hacen. Entonces es una sola división. Por eso nos está diciendo este punto 1, que todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. En el año 2000, en el mes de junio del año 2000, a mí me pasó una experiencia. En esos días yo ya estaba teniendo mis primeras crisis que me llevaron dos años después a la Iglesia Católica. Entonces yo estaba teniendo ya los primeros sentimientos de buscar, de conocer a otro lado, especialmente a la Iglesia Católica. Pero en esa época yo recuerdo que por lo general los lunes yo iba a una reunión de pastores que se hacía en esa época en el único canal protestante que había en El Salvador. Todos los lunes nos reuníamos un grupo de pastores a orar, a predicarnos unos a otros y a tener un tiempo de fraternidad pastoral, se le llamaba, de compañerismo pastoral. Entonces esas reuniones se ponían muy interesantes, habíamos pastores de diferentes denominaciones. Entonces ese día le toca a uno de los compañeros dar la predicación y él anuncia el texto y habló de 1 Corintios capítulo 11, donde habla de la Santa Cena, como le llamaba yo antes. Entonces él toma el texto y cuando él anuncia el texto y le empieza a leer, pues yo en el momento pensé: ok, este hermanito va a hablar de la Santa Cena, porque él toma el texto donde dice que Jesús tomó pan, lo partió, lo dio y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bueno, pues vamos a ver qué enseña este hombre, qué enseña este pastor sobre la Santa Cena. Vamos a ver qué dice. Pero él no enfoca ese pasaje a la Santa Cena, como yo le llamaba antes, que no se llama así, ni siquiera aparece el nombre Santa Cena en la Biblia, sino que este pastor dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dijo: hermanos, este versículo nosotros lo hemos cumplido a cabalidad, porque nosotros hemos partido el cuerpo de Cristo, lo hemos dividido, nos hemos enemistado, nos hemos peleado, nos hemos separado uno de otros, nos hemos fraccionado, dijo él. Cuando él dijo eso, yo sentí una bofetada
Como dice un amigo mexicano, el hermano Genaro Pulido, él dice, una cachetada guajolotera que me dio, que me dejó viendo al revés y con los ojos desorbitados, porque tiene razón, estamos divididos, estamos peleados, estamos separados entre las mismas confesiones, entre comillas, cristianas. Entonces yo salí de esa reunión pues con una perturbación espiritual y moral también. Entonces yo necesitaba platicar con alguien. No sabía con quién platicar. Entonces por último se me ocurre, yo empecé a manejar hacia la casa, pero en eso vi la parroquia donde 2-3 años después llegué, que fue mi parroquia donde volví a nacer otra vez. Pero en ese momento yo cuando dije, bueno, voy a ir a hablar con algún sacerdote ahí, voy a ir a platicar, voy a hablar con alguien que no esté vinculado, porque si yo hablo con otro de mis compañeros pastores me va a decir cualquier cosa, pero no, quiero hablar con alguien que no tenga vinculación ni siquiera con la fe que yo profeso. Entonces voy a esa parroquia, le pido a la secretaria hablar con un sacerdote. En eso aparece un sacerdote ya pues mayor en esa época, no sé quién es, no sé cómo se llama, nunca más lo volví a ver porque cuando yo regresé 3 años después ya no lo vi a él, ya no estaba. Pero este señor cuando se sienta conmigo, este sacerdote, yo le empiezo a decir, mire, yo quiero platicar con usted. Yo soy protestante, yo soy pastor. Yo quisiera saber si en un dado caso, no estoy pensándolo todavía, no lo estoy considerando de una manera seria, pero si llegara a ver esa posibilidad, porque estamos en esa, si llegara a ver esa posibilidad, ¿qué tendría yo que hacer si un día yo quisiera regresar a la iglesia? Porque yo fui católico, ahora yo soy protestante, yo soy pastor, pero si un día yo quisiera regresar, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Cuáles serían los requisitos que ustedes me pondrían o cuál sería el procedimiento? Y él se me queda viendo y me dice, ¿y para qué te quieres venir para acá? Me dijo. Yo creo que me tocó un sacerdote muy ecuménico, pero ecuménico al revés, porque me dijo, ¿y para qué te quieres venir para acá? Si mira, me dijo, a Dios le puede servir en todas partes, me dijo. Además, sos pastor, de eso vivís, de eso comés. ¿Vos crees que aquí te vamos a estar esperando con trabajo? Me dijo, no, me dijo, quédate ahí donde estás. Si ahí podés servir a Dios también de la misma manera, ¿para qué te vas a venir para acá? Y yo salí peor de ese lugar. Yo dije, tienes razón. Yo después, ¿qué fui a hacer? ¿Qué vine a hacer? Le cuento a otro amigo pastor y le digo, mira, fíjate que fui a hablar con un cura y me dijo, ¿y vos qué andas haciéndote a meter donde esos endiablados? Y me pegó la gran regañada y hasta no me puso de rodillas a que reconciliara otra vez en ese momento por haber ido a hablar con un sacerdote. Pero dése cuenta, en ese momento a mí me tocó un padrecito que es muy ecuménico. No importa, si donde tú estás ahí puedes servir. Eso no es así. Porque no es lo mismo la galleta salada que el cuerpo de Cristo real, vivo y presente en la Eucaristía. No es lo mismo un vaso usado, como se le llama a María, a la bendita y excelsa Madre de Dios, María Santísima. No es lo mismo. Entonces uno tiene que tener en cuenta todos estos detalles, porque de acuerdo a este decreto, pues ese es uno de los puntos que está diciéndonos acá. Que tenemos que ver que ellos, aunque se hacen llamar cristianos, cada quien sigue caminos diferentes, como si Cristo estuviera dividido. Segundo punto, por movimiento ecuménico se entienden las actividades e iniciativas que, según las variadas necesidades de la Iglesia y las características de la época, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Número 3. Es necesario que se exponga claramente toda la doctrina católica. Nada es tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo que lo lleva a no defender su fe y aceptar los errores de los demás y que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su genuino y definitivo sentido. ¿Se da cuenta? Nada, le está diciendo aquí, es tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo que lo lleva a uno a no defender la fe, esa actitud cobarde, decir, ay, déjelo, no le digan nada. Si de todos modos todos somos los mismos y el mismo Dios servimos. Eso es falso, eso es cobarde, mi querido amigo. Eso no es algo como católico que como católicos debemos de hacer, porque no significa que vamos a aceptar los errores de los demás, porque eso dice aquí claramente el documento, este documento daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su genuino y definitivo sentido. Ahora, ¿por qué razón, mis queridos amigos? Muchos católicos prefieren mejor no entrar en esta situación de la apologética, de la defensa de la fe,
de esto, de un verdadero ecumenismo, es porque no conocen también su fe. Es lo que yo les he contado, ya les he contado en otras situaciones, en otros programas, cuando llegaron unas señoras a mi casa que andaban en misión evangelizadora de una parroquia, y yo me les paré enfrente, las dejé que hablaran, pero después les pedí prestada la Biblia y les leí Éxodo 24, noté las imágenes y les pegué la gran revolcada con las imágenes y que ustedes son idólatras y que se van a ir al infierno. Y las viejitas se fueron llorando, no pudieron defender su fe, no pudieron decirme nada. Por eso es necesario que nosotros como católicos estemos firmes, prestos, dispuestos a defender la fe, pero no se puede defender algo que no se conoce. Tampoco nosotros no tenemos que caer en el juego de dañar la pureza de la doctrina católica al decirle, no importa, hermano, mire, yo no me confieso como un sacerdote porque yo, no importa, hermano, no se preocupe, con solo que haga la oración ahí de perdón usted ya se salvó. No es así, mi querido amigo. Tenemos que conocer bien nuestra fe para poder dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa. Manténgase en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Estás con Radio María, El Salvador. Una voz cristiana y mariana en tu hogar. Esta canción se llama Sigue aquí. ¿Quién va junto a los pobres en su travesía? Dímelo. ¿Quién los hace juntarse y defender la vida? Dímelo. Tanta gente buena vence a la miseria sin caer en la violencia. Eso me recuerda a los Hechos 2:42. ¿Quién inspiró a Romero aquellas homilías? Dímelo. Y a la Madre Teresa, dime quién la anima. Dímelo. Oh, tanta gente buena haciendo cosas bellas, no, eso no es coincidencia. Eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, 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 el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, 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 el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya. Que se entere el mundo que el Espíritu de Dios na 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 a nuestros chicos tantas energías, dímelo. ¿De dónde sale tanto loco catequista? Dímelo. Oh, tanta gente buena dando tiempo extra sin que pidan recompensa. Eso se asemeja a los Hechos 4:32. ¿Quién puso igual mensaje a tantas melodías? Dímelo. Si incluso los autores ni se conocían. Dímelo. Oh, tanta gente buena, fina, notas bellas animando en nuestra iglesia. Pa' que Arjona sepa el espíritu de... Algo amigo, ¿ah? Aleluya, 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 el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya,
aquí. Aleluya, aleluya. Que se entere el mundo que el Espíritu de Dios sigue aquí. Y a pesar de las pugnas, de los signos de contradicción, de los muchos errores por los que hemos pedido perdón, no me quedan más dudas. Tú sigues con nosotros, Señor, porque solo así se explica tanta gente linda, tanta lucha, tanto amor. ¿Quién envía Juan Pablo a todas sus visitas? Dímelo. ¿Y quién está hoy hablando a través de María? Dímelo. Oh, tanta gente buena haciendo cosas bellas. No, eso no es coincidencia. Eso más bien prueba que el Espíritu... A ver, conmigo, palmas. Aleluya, aleluya, aleluya. Comunícate al 2132-1222, el número de cabina de Radio María, 107.3 FM. Usted está en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Durante la pausa, una amiga llamó haciendo una pregunta con respecto a la renovación carismática. Déjeme decirle que la renovación es uno de los movimientos aprobados por nuestra iglesia. Digo, uno de los muchos movimientos que tiene nuestra iglesia, con un carisma muy particular, donde se le da un poco más de apertura a lo espontáneo, a la oración, incluso pues a cierto mover del Espíritu Santo a través de los dones, carismas del Espíritu Santo. Está autorizado por la iglesia, cada grupo tiene un sacerdote responsable que lo está asesorando, que lo está supervisando, pero sí también algunos grupos han cometido errorcitos porque se han dejado llevar o influenciar mucho por el pentecostalismo, porque tiene pues cierto parecido en algunas cosas, y ahí donde algunos grupos se han dejado llevar más por esta parte de esta línea protestante pentecostal, pero tienen que ser regulados, tienen que ser siempre supervisados. Así que es un movimiento de nuestra iglesia y es uno de los muchos. Cada quien busca su espiritualidad. Yo pues empecé a visitar diferentes grupos y fue uno de los grupos que visité, pero mi inclinación fue hacia otro tipo de espiritualidad. Entonces, cada quien pues pídale al Espíritu Santo que lo lleve al grupo donde uno puede servir mejor. Tenemos una llamada. Ave María Purísima. Parece que se perdió, sí. Bueno, entonces estamos platicando con respecto a estos numerales, a estos puntos que enseña este documento del decreto acerca del ecumenismo. Y el punto 4 y 5, son puntos bien importantes. Aquí me quiero detener un poquito porque dice de la siguiente manera. Punto 4. Reconozcan y estimen los católicos los auténticos valores cristianos existentes entre los hermanos separados y que puedan servirnos de edificación. ¿Qué significa? No vamos a rechazar todo solo porque es protestante, no. Tenemos que ver cuáles son aquellos puntos buenos, favorables, que nosotros tenemos que tomar como católicos. Y el punto 5 dice, lo primero que debe hacer un católico respecto a los hermanos separados es demostrar con una vida santa, con una conversión continua, que nuestra religión sí merece la preferencia. Dos puntos que están vinculados estrechamente. Primer punto, el número 4. Que reconozcan y estimen los católicos los auténticos valores cristianos existentes entre los hermanos separados y que pueda servirnos de edificación. Ayer publiqué yo en mi página de Facebook algo que un amigo publicó. Él tomó una foto donde estaba en una página, en una clínica donde decía, no se permite la entrada a personas, a hombres con pantalones cortos, ni a mujeres con blusas muy escotadas, ni con sandalias. Una regulación que este médico había puesto en su clínica, una regla para los que llegaban a su clínica, un código de vestuario. Entonces estábamos haciendo el comentario, ¿por qué un médico pone eso en su clínica y nosotros no tomamos en cuenta eso en nuestra iglesia? Tenemos una llamadita, solo le pido un poquito de brevedad. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Sí, le escuchamos. Lo felicito por el gran programa porque yo soy oyente de Morazán. Y me gusta mucho referente a lo que está hablando porque nosotros los católicos tenemos que, si queremos ser sabios y conocer más la iglesia, tenemos que leer.
Y eso creo que nos falta mucho a nosotros. Yo trabajo en la parroquia San Francisco de Asís y me gusta evangelizar a adolescentes y a niños, y también les enseño un poco de música y a la vez voy evangelizando a través de eso, del conocimiento de nuestra iglesia, que es muy importante, no para pelear, sino para entendernos más como hermanos y hacernos más amigos de todos. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias por su aporte, y eso que está diciendo ella es bien importante. No para pelear, no estamos para pelear, sino para exponer nuestra fe. Y esto nos lleva a este punto, que debemos de ver cuáles son esos valores que se tiene fuera de la Iglesia Católica, que lastimosamente hemos perdido los católicos. Por ejemplo, usted se fija cuando son las misas donde va a haber sacramentos, donde van a haber bautismos, donde van a haber bodas, usted se fija la manera como muchas mujeres llegan vestidas, llegan con un pedacito de tela, nada más que el medio les cubre algunas partes de su cuerpo, pero que llegan prácticamente, pues por un poquito llegan desnudas. A un sacramento de bautismo, pasan con esos pedacitos de tela a ponerle los lazos a los que se están casando. Mis queridos amigos, esa es una grandísima falta de respeto. Usted eso no lo va a ver en ninguna congregación protestante. Por eso está diciéndonos acá, tenemos que reconocer y estimar nosotros los católicos estos valores que existen en estos grupos separados, para que así puedan servirnos de edificación. Tenemos llamada, Ave María Purísima. Sin pecado concebido, hermano. Le escuchamos, hermano. Sí, mire, hermano, mi comentario es, bueno, no sé, ¿verdad? Yo no sé si seré tan ignorante, pero fíjese que yo no sé leer ni escribir, hermano. Pero mi manera de pensar, fíjese que acá hay, donde yo vivo acá en San Miguel, hay dos iglesias protestantes, que una le llaman tabernáculo y la otra le llaman tabernáculo voz de alerta. Bueno, no sé, hermano, mi manera de pensar, tabernáculo es donde pone la Eucaristía, mi manera de pensar. El primer tabernáculo fue María Santísima cuando aceptó ser la madre de Jesús. Es mi manera de pensar, ¿verdad? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, entonces es mi manera de pensar. Y cabal, como usted está diciendo, hermano, a veces yo no sé, digo yo, ¿por qué? Los padres dicen en las prédicas, hermano, que no vayan indecentemente. Y yo no sé por qué, digo yo, a los padres tal vez no se les hace caso, y al pastor sí bien le hacen caso, y ahí van hasta arrastrando un vestido, si es posible, una falda. Entonces nosotros tenemos que guardar ese respeto en la Santa Madre Iglesia. Como decía un padre hace muchos años, que ese padre pues, él dejó su sacerdotismo y se casó. Él decía que la iglesia no era una playa, que la iglesia no era un prostíbulo, que era Santa Madre Iglesia. Tanto nosotros somos iglesia y tienen que venir decentemente a la iglesia. Fíjese que yo no sé qué pasó, hermano. Sería que mandaron firmas, yo no sé. Cuando menos acordamos, pues el padre ya no volvió a venir aquí a la iglesia. Entonces nosotros, digo yo una cosa, así como le hacen caso al pastor, también nosotros tenemos que ser obedientes, hacerle caso a nuestros sacerdotes, y que ellos dicen vengan decentemente y tenemos que ir decentemente. Pues hermano, lo felicito mucho porque usted pues regresó a casa, y que Dios me lo bendiga a usted y a la hermana que me atendió la llamada. Muchas gracias por su llamada, y qué interesante. Nuestra amiga está llegando al punto que queríamos recalcar esto. Se le hace caso al pastor. Al pastor se le obedece, se le respeta y se somete uno a los lineamientos de la congregación a donde uno está. Pero aquí en nuestra iglesia no se le puede decir nada a la gente porque se enoja, se ofenden, se van, gritan. Por eso es que muchos han caído en el pecado de omisión. Mejor no digamos nada para que no tropiece. No funciona así. Tenemos otra llamada. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Le escuchamos. Gracias. Fíjese que yo necesito saber dónde venden esta literatura del Bien de tu Fe. Bueno, muchas gracias. Le respondo. No sé si puede preguntar después acá en la librería de la radio. No sé si tendrán copias acá. También hay copias en la librería de nuestra parroquia, San Antonio de Padua, o en cualquiera otra de las librerías católicas que existen. Usted puede llamar a las diferentes librerías para ver si tienen este libro y ver de qué manera pues usted lo puede adquirir. Si no está en San Salvador, pues de qué manera ellos se lo pueden enviar. Entonces tenemos la última llamada. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Sí, le escuchamos. Mire, hermano, sí, yo he escuchado en esta radio un sacerdote que estaba hablando acerca del ecumenismo, de que nos une
un solo bautismo, ¿va? Porque se supone que todos estos grupos protestantes son bautizados, ¿verdad? Entonces, digo yo, ellos a nosotros no nos aman, y el signo del Señor Jesús dice que en eso se van a conocer sus discípulos, en que se aman, ¿verdad? Entonces ellos no nos quieren, lo único que nos quieren es sacar de la iglesia, que estamos para donde ellos, ¿verdad? Y digo yo, hasta donde nosotros podemos pecar contra el Espíritu Santo si nosotros decimos cosas en contra de ellos, digo yo. Y me pienso yo en aquella palabra del Señor que le dicen, mire, por allí andan unos hablando en su nombre, les prohibimos, ¿qué hacemos? Entonces yo pienso en todo eso y digo yo, ¿cómo es la realidad, cómo debemos de comportarnos? Ahí nos habla, por favor. Gracias, hermano. Gracias por su llamada y bueno, vamos a responder esto porque ya vamos a casi terminando nuestro programa y lo que nos estaba diciendo nuestra amiga ahorita es algo bien interesante. El ecumenismo es ese intento para que los que están fuera regresen. La Iglesia Católica de alguna u otra manera reconoce el bautismo de algunas congregaciones, no de todas. Porque siempre y cuando una persona haya sido bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es reconocido por la Iglesia Católica. Solamente si esta persona se quiere incorporar a la Iglesia, tienen que pasar por los ritos complementarios como el aceite, el fuego, etcétera. Ya el agua ya la recibió, porque pues es válido. Reconoce la Iglesia ese bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay otras congregaciones que solo bautizan en el nombre de Jesucristo. Esa no es válido, eso no es reconocido por nuestra iglesia. Entonces son ya conceptos que la iglesia reconoce en algunos casos y no reconoce en otros. Tabernáculo, la amiga decía que el primer tabernáculo fue María. No, el primer tabernáculo fue erigido por Moisés en el desierto. Cuando Dios empieza a revelarse y le manda a edificar un tabernáculo, que eran unas tiendas, cortinas, donde iban a poner el arca en el lugar santísimo, y en el lugar santo un altar de oro con incienso, un candelabro y una mesa con panes, que eran los panes de la proposición. Esa tienda se le llamaba tabernáculo. Ahora, el tabernáculo actual, sí, María, pues ahí habitó Cristo en su plenitud, cuando toma la carne y la sangre de ella, y ahora el tabernáculo le llamamos al sagrario, donde está Cristo reservado bajo las especies de pan y vino. Así que son palabras técnicas, por así decirlo, de la teología que uno tiene que conocer. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Y vamos a continuar con este tema porque todavía hay mucho que hablar. En el próximo programa vamos a hablar más sobre esta parte de reconozcan los cristianos que todo, pues hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta, y la otra parte, cómo tenemos que vivir como católicos nuestra conversión. Así que continuamos en nuestro próximo programa. Ahorita vamos a hacer un espacio especial. Y hicimos así porque recuerde que este programa se transmite en Panamá y en Ecuador, y pues esto ya es propiamente de nuestra radio acá en El Salvador. Tenemos una notita acá enviada por nuestro padre director recordando que estamos ya a unos días de la rifa de Radio María. Dice la notita, nos encontramos en el mes de la rifa, ya pues para el 16 de julio, si mal no recuerdo. 16 de julio. 16 de julio va a ser la rifa. Está nuestra rifa, y lo que se está rifando son 5 premios. Ya dijo claramente acá que no se va a cambiar la fecha está fija. Son 5 premios, un Toyota Yaris 2013, un iPad, una cocina, un televisor LCD de 32 pulgadas y un Nintendo Wii. El valor del boleto es de $10, y si usted quiere colaborar con la radio, están los voluntarios en los diferentes lugares donde se pueden encontrar, donde dice acá en Centro Comercial Galerías, en las diferentes librerías católicas, en los restaurantes El Guapinol, y con todos nuestros voluntarios, donde yo me incluyo también. Yo también tengo mi talonario, así que si usted quiere colaborar, hábleme, yo le llevo el talonario, si es posible, completito, y así usted puede colaborar. Yo tengo un talonario también para vender estos boletos, si usted quiere colaborar, o si no, pues ir a los lugares donde se han mencionado. Con esto, mi querido amigo, usted está ayudando a que Radio María se mantenga. Recuerde
Recuerde que Radio María no vive de propaganda, de publicidad, como otras emisoras comerciales, sino que Radio María vive de la providencia de Dios. Pero esa providencia se obtiene a través de la bendición económica que usted hace para que Radio María se pueda mantener, y es una emisora que está siendo de mucha bendición. Anoche yo estaba platicando con un buen amigo, él vive en Nueva Jersey, el hermano José de la Rosa, y él me estaba comentando de que él no se despega de Radio María El Salvador. Imagínense, él es dominicano, vive en Estados Unidos, pero él está siempre en sintonía de Radio María. Le mando un saludo porque él siempre está escuchando este programa y la diferente programación. El Padre Simeón con el catecismo, las misas, él está siempre pendiente, y él está promoviendo la radio también ahí en ese lugar, en esas ciudades donde él vive en Nueva Jersey. Así que usted se cuenta hasta dónde está llegando Radio María, lugares donde uno pues hasta lo mejor físicamente no va a ir, pero para eso usted tiene que apoyar nuestra radio, tiene que apoyar este proyecto de la Virgen. Así que tenemos talonarios también aquí en la radio, y repito los lugares: en el Centro Comercial Galería, Librerías Católicas, Restaurantes El Guapinol, los voluntarios. También acá nuestra amiga Iris estaba mencionando dónde van a estar durante este fin de semana y durante los días, para que usted pueda acercarse, comprar los boletos, o si no, llámeme aquí a la radio y ellos me comunican con usted y yo le llevo su talonario, le llevo también sus números para que usted pueda cooperar con este proyecto. Muchas gracias por haber estado nuevamente en sintonía de su programa Camino hacia Roma, y con la ayuda del Señor nos escucharemos en el siguiente programa. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti,